Durante 5 meses, todos los que entraban al refugio de animales Cedar Creek decían lo mismo respecto al enorme perro negro en la perrera 9, un animal precioso, pero algo le pasaba, nunca ladraba, nunca venía cuando lo llamaban, solo observaba, dudaba y se apartaba, y el personal ya no esperaba nada de Jasper. Entonces, una tarde gris, una voluntaria lo llevaba por el recibidor cuando el cané corso de 80 kilos se detuvo en seco y se negó a avanzar delante de él, medio oculta tras su madre. Estaba una niña con un abrigo amarillo que no había emitido sonido alguno desde que entró, 2 correas en la mano, y Jasper no se movía, estaba fijamente mirando lo único que nadie más en esa sala había percibido, sus manos. Para entenderlo, hay que retroceder 5 meses. Jasper fue entregado por un vecino con una sola hoja de papel, 3 líneas cortas, un nombre y una edad nada más. El personal echó un vistazo al llamativo cané corso negro de 80 kilos, con su pelaje brillante y sus tranquilos ojos ámbar, y pensó que se iría en una semana. No fue así. La familia se detenían en la perrera 9 cada fin de semana porque un perro como Jasper detenía a la gente, llamaban su nombre, ofrecían golosinas a través de la valla, y cada vez Jasper los miraba, dudaba y se giraba hacia la pared del fondo, y ellos seguían adelante. Al 5.º mes, Cedar Creek estaba lleno, y un perro sin ofertas en 5 meses significaba un traslado a un santuario a 3 horas al norte. No es un lugar cruel, pero todos en rescate sabenlo. ¿Qué implica? Esos perros dejaban de recibir visitas, dejaban de ser vistos, así que se colocó un aviso de traslado en la perrera 9 con una fecha, y una furgoneta estaba programada para esa semana, y así estaban las cosas. El martes por la mañana, una mujer llamada Aaron entró con su hija y dijo en recepción que solo estaban allí para mirar. Ella no había venido a adoptar, dijo la palabra mirar, de la forma en que la dices cuando solo la crees a medias. Su hija Ellie tenía 7 años, pequeña para su edad, y nunca había pronunciado una sola palabra en toda su vida. Se comunicaba con sus manos en su lugar, en lenguaje de señas, rápido y brillante cuando estaba feliz, cuidadoso cuando necesitaba ser entendida, pero ante extraños, en lugares ruidosos, hasta sus manos se quedaban quietas. Y un refugio es un lugar ruidoso, un ladrido resonando al fondo, un teléfono sonando, un carrito de mantas traqueteando al pasar por el mostrador. Ella dejó de signar a mitad de una frase, se escondió detrás de la pierna de su madre y se quedó completamente inmóvil, con la mirada baja, las manos abajo. Aaron le dedicó a la mujer del mostrador la mirada de disculpa que había usado 100 veces, y posó una mano en el hombro de ella para guiarla hacia la salida. Sé que sigues viendo, pero aún no te has suscrito, y después de un perro como Jasper, eso duele un poco. Dale a suscribir todos. Pensaban que este estaba roto, y suscribirte es como el mundo se entera de lo que realmente era. Y ese fue el preciso instante en que una voluntaria apareció por el pasillo lateral con Jasper con una correa corta desde el patio. Llegó a la mitad del camino. La enorme cabeza de Jasper giró hacia un lado, no hacia los ladridos, no hacia el carrito, sino hacia la niña pegada a la pierna de su madre, hacia 2 manitas colgando silenciosamente a sus costados. Se detuvo, se sentó en medio del suelo, y plantó sus 80 kilos, sus ojos ámbar fijos en las manos de ella, como si el resto de la sala se hubiera apagado. Aaron vio al enorme perro mirando a su hija y se interpuso entre ellos, y entonces ella hizo algo que nunca había hecho en un lugar extraño. Salió de detrás de su madre, miró al enorme perro negro, y lentamente levantó una mano, hizo la seña de «hola», y Jasper respondió. Sus orejas se movieron hacia adelante, todo su cuerpo se inclinó hacia ella, y levantó una pata enorme y se la extendió. Y nadie se lo había pedido. Ahora estaba sentado con una pata levantada hacia una niña de 7 años, como una mano ofrecida a través de una mesa. Ella lo miró un largo momento, luego hizo la seña de «siéntate», y Jasper vaciló. Sus ojos se movían de sus manos a su cara y de vuelta, y entonces se sentó lentamente, como si la palabra le hubiera llegado desde muy lejos, en un idioma que no había oído en mucho tiempo, pero que nunca había olvidado. El gerente, un hombre llamado Ray, salió de su oficina y no dijo nada. Trasladaron a los 3 a la sala de visitas y ella hizo la seña de quedarse, y Jasper lo sostuvo mientras ella daba un lento círculo a su alrededor y la voluntaria lo filmaba. Pero lo primero que la gente hace con un milagro es intentar demostrar que no lo es. De vuelta en las perreras, el personal imitó las formas de las manos de ella, saludó, ofreció premios y hizo la señal de sentarse 3 veces, y Jasper miró directamente más allá de su mano y se giró hacia la pared. Lo que sea que se hubiera abierto en ese vestíbulo se había cerrado de nuevo. El chico tuvo suerte, dijo Ray,
Sin malicia había dirigido ese refugio durante 12 años y había visto a mucha gente enamorarse de una coincidencia. Aarón escuchó esa palabra desde el otro lado del vestíbulo y algo en su rostro se aquietó. Ella ya había buscado el mundo antes y el mundo se había encogido de hombros, y Aarón no iba a ver cómo se rompía el corazón de su hija por un perro que estaban a punto de enviar lejos. Tomó la mano de ella y se giró hacia la puerta y mientras salían, Jasper, de vuelta en la perrera 9 al final de la fila, hizo algo que detuvo a todas las personas en el edificio. Ladró una vez un solo ladrido profundo que rodó por el concreto como un plato caído. El personal se giró y se miró fijamente porque en 5 meses, ninguno de ellos había escuchado su voz. El perro, que solo respondía a las manos, finalmente había emitido un sonido justo en el momento en que las manos se marchaban esa noche. El vídeo viajó de teléfono en teléfono hasta que llegó a la única voluntaria que nunca había conocido a Jasper. Su nombre era Camila, tenía 24 años y era sorda. Sus turnos nunca coincidieron con las visitas. Ella lo vio 4 veces. Luego condujo hasta allí en su día libre, se arrodilló frente a la perrera 9, esperó hasta que los ojos de Jasper la encontraron, y comenzó a suspirar. Hola, buen perro. Ben. Y Jasper se despegó de la pared trasera por primera vez en meses, cruzó su perrera y se apoyó contra la reja, con las orejas hacia adelante, respondiendo signo tras signo, mientras el personal se quedaba detrás de ella en silencio. Él no lee el movimiento, les dijo Camila. Él lee el significado. Alguien le enseñó a este perro un idioma y parte de lo que Jasper respondió no fueron signos de libro de texto en absoluto, pequeños gestos inventados que provienen de ninguna aula, sino de 2 seres que viven solos y construyen las palabras que necesitan, signos caseros, y a quienes respondía más rápido. Así que Camila se puso a investigar y la historia se fue armando. Jasper, el dueño, un hombre sordo llamado Walter, lo había criado desde las 8 semanas, solo, en una pequeña propiedad, completamente enseña sentado, quieto, ven, sí, pero también cena. Buen chico y estoy orgulloso de ti. Todo un idioma privado construido a través de la cocina y el patio de un hombre durante 5 años de tranquilidad. Luego, un derrame cerebral, un hogar de ancianos que no podía aceptar un perro, y un animal que perdió su mundo entero en una sola tarde y pasó 5 meses en una perrera de cemento, rodeado de bocas que se movían, esperando las únicas manos que hablaban su idioma. Cuando el refugio llamó a Aarón esa tarde de miércoles, casi no contesta, y sus respuestas eran breves. Hasta que le leyeron el mensaje de Camila descubrimos por qué la entendía. A ella lo había criado alguien como ella. Y Aarón se quedó en silencio un buen rato, mirando hacia la habitación de su hija. Luego dijo que irían el jueves. Jasper lo supo antes de que la puerta principal terminara de abrirse. En el instante en que ella cruzó el umbral del vestíbulo con su abrigo amarillo, él ya estaba esperándola en el recinto número 9. Su cola, baja y moviéndose con rapidez, enfocaba sus ojos en las manos de ella a través de toda la estancia. Era el mismo can que todos habían dado por imposible, el mismo que había rechazado cada caricia durante 5 largos meses. Aquel corzo de casi 82 kilos, al que nadie en Cedar Creek había logrado acercarse, ahora se encontraba pegado al frente de su jaula, observando a la niña atravesar el espacio como si ella fuera lo único en el universo. En la sala de visitas, ella empleó todas las señales que conocía y Jasper respondió a cada una de ellas. Aarón, apoyado en la pared, contemplaba cómo su hija era comprendida no con el tiempo, ni tras explicaciones pacientes, sino de inmediato, por un ser que había guardado ese idioma en silencio todo ese periodo. Y observaba desde el marco de la puerta. El hombre que llamó a aquello una casualidad se dirigió a su oficina y regresó con la carpeta de adopción, dejándola sobre el banco sin pronunciar palabra. Ella se giró hacia su madre y alzó las manos. Él me entiende. Y Aarón respondió con lágrimas en los ojos, sí, sí, lo hace. Cuando llegó la furgoneta aquel viernes, el conductor se detuvo en la perrera número 9 y le dijo que había estado vacía desde el jueves, sonriendo por primera vez en mucho tiempo en la casa nueva. Jasper no exploraba como la mayoría de los perros. Simplemente seguía a Ellie, sin separarse nunca más de unos pocos metros de su lado, y dormía a los pies de su cama. Y cada vez que Ellie hacía señas al otro lado de la habitación, su enorme cabeza se movía con sus manos, como un hombre leyendo una página. Luego llegó la noche que cambió la forma en que Aarón dormía. Ella se despertó de una pesadilla sobre las 2 de la madrugada, llorando como siempre lo hacía, completamente en silencio, solo con lágrimas y temblores. No había forma de llamar a su madre en toda su vida. Ella nunca había podido gritar en la oscuridad esa noche, no tuvo que hacerlo. Jasper se deslizó de la cama, cruzó el oscuro pasillo y golpeó con la pata la puerta de Aarón hasta que se abrió. A partir de esa noche,
esa puerta permaneció abierta en esa casa. Jasper se convirtió en la voz de ella y Camila seguía visitando, y en una de esas ocasiones, trajo algo que había conseguido a través de los antiguos vecinos de Walter, una señal casera de la primera vida de Jasper. Un gesto que solo había existido entre un anciano y su perro se le enseñó a Ellie y cuando Ellie hizo esa señal, Jasper respondió al instante, con las orejas erguidas, los ojos brillantes, como si escuchara una palabra que creía que había muerto con su vida anterior no había muerto había sido transmitida cada mañana ahora. Ellie se despierta. Lo encuentra mirándola con sus ojos ámbar, y le hace la señal de «buenos días», y Jasper responde, con las orejas hacia adelante, una pata levantada, la misma mirada que le dio por primera vez a sus manos en ese concurrido vestíbulo el perro que antes dormía de espaldas a la puerta de una perrera, ahora duerme a los pies de la cama de una niña nunca estuvo roto nunca fue terco nunca fue el perro que todos pensaban que era un perro al que le habían hablado con amor toda su vida, en un idioma hecho de manos, esperando en todo ese ruido a alguien que también lo hablara y una niña que nunca había dicho una palabra en su vida, finalmente había sido escuchada.